soy Jorge Sánchez Cordero. Soy, primero que nada, padre de familia, abogado y vecino de la Álvaro Obregón. A lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida ha sido a temas de justicia. Desde los 22 años, al mismo tiempo que estudiaba, comencé a trabajar en el Poder Judicial de la Federación y escalé toda la carrera judicial hasta llegar a ser juez constitucional, bueno, magistrado específicamente, en 2017, y ejercí esa función o ese encargo constitucional hasta 2019. Posteriormente a eso, me dediqué a hacer cuestiones de acceso a la justicia en la alcaldía, específicamente a través de la tecnología y de chatbots en específico, para el efecto de que la gente pudiera ejercer sus derechos y hacerlos exigibles. Y ahí fue cuando me di cuenta, o sea, desde la judicatura ya me había dado cuenta que la jurisdicción es una cuestión también de élites, que no es tan fácil para la gente poder resolver o dirimir sus controversias ante un juez, y que por los costos que esto genera para tener la representación de un abogado, etc., y sobre todo la falta de conocimiento de los derechos. Y en ese sentido, pues para mí fue muy gratificante de manera personal, te lo digo abiertamente, que primero la Suprema Corte me designara en una terna y desde el Senado me nombrara por 2/3 partes de los miembros del Senado en esa legislatura como magistrado, pero colectivamente sí me quedé un poco con un sabor agridulce, en tanto que pues a lo que he tratado de hacer o de tener un impacto es en que los derechos se vuelvan pues una realidad cotidiana, y la verdad es que la realidad en México pues dista mucho de ello. Entonces, en ese sentido, mi gran pasión, que es la justicia, pues sí tuvo un momento en el cual redireccioné mis objetivos precisamente a tratar de hacer de mi servicio público pues algo un poco más útil para la gente. Entonces me acerqué a las vecinas y vecinos de la alcaldía y empecé a tratar de gestionar junto con ellos pues, del ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, o sea, creo que tenemos un tema de derecho al agua, que es un derecho humano y que no debiera, que los servicios públicos deben garantizarse como un mínimo vital, como una base fundamental de los ciudadanos. Voto por X o voto por Y, voy a tener mejores servicios. Eso debería de ser algo dado, un elemento garantizado por el Estado. Y en ese sentido, pues empecé a tener pues, mucho más interacción con las vecinas y vecinos y empezamos a tener un contexto en el cual pues ellas y ellos veían en mí un líder para poder representar de manera efectiva pues la exigencia de pues servicios públicos iguales para todos, ¿no? Pues en ese sentido, eso es lo que ha motivado mi pretensión de inmiscuirme en estos temas, pero sobre todo, pues mi función primordial es tratar de seguir haciendo esto, ¿no? Representando a la gente y tratando de hacer de que sus derechos pues, sean algo materializable, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, ya entrando en materia para sus aspiraciones hacia la alcaldía, ¿cuáles serían las propuestas más grandes que tiene Jorge Sánchez Cordero para Álvaro Obregón? Pues mira, yo te diría que las podríamos englobar en 3 factores fundamentales, que es el desarrollo urbano, ¿no? que le toca en gran medida a la alcaldía resolver los usos de suelo y los permisos de construcción. Creo que las gestiones
del prianismo y del perredismo han estado caracterizadas precisamente por la corrupción en el otorgamiento de estos permisos y usos de suelo para el efecto de construir edificaciones donde no se debe, y es algo que nos ha agraviado a todos, no solamente visualmente como símbolos e íconos de la corrupción, sino porque, a ver, a los ciudadanos y a las vecinas y vecinos nos agravia. ¿Por qué? Porque nos sube el predial, nos reduce la calidad de nuestros servicios públicos, como sería el agua, introduce un elemento adicional de tráfico en la zona, introduce otro elemento adicional que es de seguridad pública. Esto es, todas estas construcciones irregulares que no van de acuerdo a un verdadero plan y, pensado y sobre todo consensuado con la ciudadanía, lo que genera es precisamente pues unos costos o elevar los costos, y esos costos, ¿quién los absorbe al final? Pues somos los ciudadanos, los que terminamos por absorberlos. Entonces, de cierta manera, aquí quien te habla es una persona que no es político, no pretendo serlo, y lo que pretendo ser es un ciudadano más que trabaje, que es a lo que estoy acostumbrado a hacer en mi vida, pero sobre todo con las y los vecinos, ¿no? Para el efecto de generar en ese sentido, pues una mayor consonancia y que estemos todos de acuerdo en la gestión que se le debe de dar a las funciones de la alcaldía, ¿no? Eso en términos de desarrollo urbano. Te diría que necesitamos generar, que lo justo es que generemos comités vecinales de barrio y en todas nuestras unidades habitacionales y en todos nuestros pueblos originarios, para el efecto de generar precisamente una supervisión y una reestructuración de la prevención del delito. Creo que no estamos entendiendo que la seguridad pública se genera precisamente a través del contacto de las autoridades con la ciudadanía y tratar de regenerar el tejido social de esa manera, con base en un acompañamiento y que sean unas políticas públicas en las cuales haya mutuo acuerdo entre todas las partes para el efecto de que vayamos avanzando poco a poco. Creo que en ese sentido hemos tratado de solucionar problemas de seguridad pública como si se pudieran solucionar con una varita mágica. Y yo creo que aquí no se puede. Creo que es un problema que tiene muchas aristas y que tenemos que empezar a atender cada una de ellas para generar el contexto de solución, ¿no? Y el contexto de solución tiene que generarse a través de escuchar a todas las voces que son afectadas y que son agraviadas por la seguridad pública en cada una de nuestras colonias, en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras unidades habitacionales y en cada uno de nuestros pueblos originarios. Otro tema importantísimo en la alcaldía es el medio ambiente. No sé, como tú sabes, la Ciudad de México pues tiene muchas barrancas, tiene aproximadamente 44 barrancas, de las cuales 13 están en la Álvaro Obregón y todas tienen un problema de contaminación. Todas. Sí, claro. Es increíble que no hayamos establecido las políticas públicas para la regeneración de la basura, para atender los tiraderos ilegales, para generar espacios públicos dignos para todos nosotros. Que todos podamos ir a esas barrancas y tener una relación distinta con la naturaleza. Ahora con la pandemia, la posición del hombre y de la mujer, desde luego, pero el hombre en términos abstractos, en el mundo, pues está siendo reconceptualizada. Y yo creo que tenemos que también reconceptualizar nuestra relación con la naturaleza. Entonces tenemos una gran oportunidad para el efecto de que podamos implementar políticas públicas de respeto a las normas medioambientales y sobre todo de recuperación de esos espacios para el efecto de que los hagamos nuestros.
Y esto redunda con otra propuesta que tengo, que es recuperemos los espacios públicos, dignifiquemos nuestros parques, hagamos de ellos, o sea, a ver, ahora tenemos con la pandemia, que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que, por ejemplo, muchos gimnasios tuvieron que cerrar porque son espacios cerrados. Ujú. Bueno, tenemos que generar los contextos para los cuales los espacios públicos y en los parques pues se conviertan en estos nuevos gimnasios públicos que de cierta manera se han establecido, sí, en materia de infraestructura, pero no se han establecido actividades y no se ha entusiasmado a la ciudadanía a usarlos de una manera con un método. Por ejemplo, en la colonia Presidentes, Ujú. eh, 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 fui a jugar fútbol o he estado yendo a jugar fútbol con un equipo de mujeres. Yo la verdad es que creo que tenemos que empezar a generar, primero, el deporte es esencial para la salud y segundo, creo que el deporte compartido en contextos de respeto de género, pero creo que también tenemos que establecer, por ejemplo, uno de los problemas que me decían es que no tenemos un rol de juegos. Entonces aquí llegan los hombres y nos sacan a nosotros, las mujeres, de jugar fútbol porque es aquí la ley del más fuerte. Y yo creo que eso es algo gravísimo. Es Ujú. algo gravísimo. Yo no solamente diría que debemos de establecer ligas de fútbol y horarios muy establecidos para el uso de las instalaciones, sino que también deberían de ser mixtos para el efecto de empezar a generar ese contacto y esas normas sociales, ¿no? No escritas, que tanto nos hacen falta para poder tener una sociedad comprometida con la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres. México sí es una democracia, pero es una democracia inacabada y solamente será completa cuando existe igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres. Eso es algo que yo, desde que fui magistrado, estuve proponiéndolo en cada uno de los asuntos que yo resolví. Tuve un gran respeto por la participación política de las mujeres y lo promoví hasta el cansancio. Y ese es un tema que tiene que ver también con una de las políticas públicas que yo veo que faltan en la alcaldía, que es precisamente la atención de la violencia intrafamiliar contra las mujeres. Creo que tenemos que establecer métodos que ya han sido usados por otros gobiernos municipales. Me llama la atención, por ejemplo, la política pública que estableció Clara Luz en Escobedo, en Nuevo León, con la alerta violeta, Ujú. etc., que son políticas que le dan herramientas a las mujeres para el efecto de poder denunciar sin tener que ser, sin tener que salir ellas mismas a la luz pública, tener que denunciar, porque luego eso de cierta manera pues las priva de ese derecho. ¿Por qué? Porque no, lo que no quieres es exponerte a una violencia todavía mayor. Y yo Claro. creo que las autoridades tienen que tener, pues no solamente contar con el personal humano, para el efecto de que tengan asistencia psicológica y jurídica, sino también para el efecto de generar políticas públicas que tengan incidencia directa en el núcleo familiar. Y esto es otorgándoles créditos a las mujeres para el efecto de que ellas mismas puedan ser generadoras de una producción económica al interior de las familias, dignificar su función que tanto, bueno, lo hemos repetido hasta el cansancio, históricamente no hemos observado esas normas y yo Ujú. creo que tenemos que empezar a implementarlas en México y eso urge ya, es como el cambio climático, son de las pandemias que no vemos, pero son de las pandemias que tenemos que atender Claro. y las tenemos que atender ya, ¿no? Sí. Yo te diría y en ese sentido yo observo que tenemos muchos problemas en ese sentido y que tenemos que atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, con sus propuestas ya mencionadas y un poco de lo que busca trabajar en la alcaldía, se centraría en las colonias populares como Jalalpa, Cañada, Presidentes, La Mexicana, incluso Pueblo Santa Fe, que son de las colonias que pues más incidencia delictiva tienen y pues tienen más problemas en los servicios de agua,
infraestructura de alumbrado, o sea, se centraría más Claro, a allá. ver, yo te diría, desde luego que yo tengo, desde siempre he tenido eh, en casa a mí me enseñaron a trabajar por la justicia, por la solidaridad y por la honestidad. Te cuento una historia muy personal. Mi abuelo fue profesor de la UNAM, es profesor emérito, y la casa de mi abuelo, precisamente en el Pedregal, en la calle de Agua, era prácticamente un hostal para sus estudiantes que no tenían, que venían del interior de la República y no tenían para pagarse un techo. La casa de mi abuelo se caracterizó por un sentimiento de solidaridad con los estudiantes. Siempre había comida para ellos, siempre había desayuno, comida y cena, siempre había un lugar, una cama donde dormir. Y ese sentimiento me lo transmitió él directamente porque yo lo conocí, desafortunadamente se nos fue cuando yo tenía 5 años, 5 o 6 años, pero es un sentimiento que ha permeado en mi familia y es un sentimiento que a mí, que yo lo he absorbido como forma de vida y que en ese sentido, pues es lo que a mí mi gran ambición en la vida es precisamente es generar la justicia en México en términos prácticos, que es bajar los servicios públicos que sean iguales para todos, ¿no? Eso es fundamental. Y en ese sentido, no quiero yo soslayar el hecho de que tenemos en la Álvaro Obregón un microcosmos de México, en el cual tenemos grandes colonias pues muy desarrolladas, ¿no? Muy pudientes, llamémosle así, y colonias muy humildes. Y la verdad es que el hecho de que estén contiguas genera un contexto de agravio social y un contexto de división, un contexto de el otro, un contexto de pues, de quiebre del tejido social. No hay políticas públicas que unan a esas colonias. Yo creo que es fundamental el hecho de que tanto la gente de Santa Fe, que desde luego también tienen todos sus derechos asegurados, pues también conozcan al Batán, por ejemplo, la colonia del Batán que está debajo del Puente de los Poetas, y colonia que sufre todo el desagüe que baja de Santa Fe y que pues son los olvidados, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que generar políticas públicas de reconciliación social. Va por ahí, tenemos que hacer. Y tenemos que revitalizar a nuestros pueblos originarios, Santa Rosa, San Bartolo, preciosos, preciosos, y debemos de generar ahí políticas públicas para recobrar nuestra historia, nuestra cultura y tradiciones. La alcaldía no solamente está en San Ángel es precioso y siempre nos va a representar dentro, es más, mundialmente, ¿no? Tenemos el privilegio de tener una colonia como San Ángel, pero también tenemos el privilegio de contar con colonias que tienen mucho que ofrecer, mucho que ofrecer. Claro. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que lo orilló a buscar, o bueno, a contender por la alcaldía? No, mira, ¿Cuál todavía no fue? contiendo porque las normas electorales ahorita no me lo permiten y yo soy muy respetuoso del Ok. marco jurídico y del Estado de Derecho. Yo tengo una aspiración a velar por los derechos de mis vecinas y mis vecinos. Ese es mi compromiso. Aspirar a tratar de generar políticas públicas y de ayudar en la construcción y reconstrucción del tejido social. Ese es mi compromiso y esa es mi gran ambición en la vida. Que mis hijos puedan crecer en un ambiente en el cual se sientan parte de él y que se sientan orgullosos de tener un sentimiento de pertenencia a la alcaldía. Y tenemos que ser un ejemplo para México en ese sentido, porque la alcaldía Álvaro Obregón es un microcosmos de México.
¿no? Sí, sí, Entonces, claro. esa es la gran ambición, es una ambición como vecina y vecino, ¿no? Como ciudadano, tratar de generar y de contribuir en ese sentido. Claro. Y bueno, usted es vecino del Álvaro Obregón, obviamente. ¿Cómo considera, o cómo considera que fue el trabajo de Laida Sansores? Mira, yo te diría que enfrentó grandes retos, que dio cauce a grandes ansiedades de la sociedad y que desde luego hay pendientes, ¿no? Las alcaldías todos los gobiernos no pueden solucionar todos los problemas, y menos en 3 años. Ujú. Yo te diría que yo no participé en su gobierno, esto es activamente, pues no tengo yo una relación directa con ella ni con su gobierno, y Ujú. que por lo tanto no te podría yo argumentar desde adentro y justificadamente. Pero como ciudadano sí te digo que tenemos muchos retos, y que esos retos siguen pendientes y que pues, para eso estamos aquí, para tratar de sacarlos adelante trabajando, que es la única manera, ¿eh? O sea, a Sí, trabajar. claro. ¿Cuál considera que es el reto Gobierno más grande? las alcaldías, hay una falsa concepción en nuestros políticos de antes, de ahora y de todo el tiempo, que es que las alcaldías son gobiernos para hacer política. Yo te diría que no. Las alcaldías son gobiernos para trabajar. Para eso están las alcaldías, para trabajar para la gente, porque son los órganos de gobierno más cercanos a la ciudadanía. Ujú. Y por lo mismo son los órganos de gobierno en donde se tiene que trabajar de manera conjunta con la ciudadanía, para que la justicia sea para todos. O sea, lo justo es que todos seamos justos, todos con todos. Ese es el tema, que tenemos que generar un contexto armonioso y de solidaridad con el prójimo. Y más ahora, ¿eh? Hoy más que nunca necesitamos ese tipo de políticas. Sí, ¿No? O claro. sea, más que la división, yo te diría, no pretendo, por eso te contesto de esa manera, porque no pretendo generar aquí que si Laida o no Laida. Ujú. Es que ese no es el tema. El tema es, vamos a trabajar por la alcaldía. Es el momento y ya llegó. Te perdí un poco, ¿verdad? Sí, un poquito se fue, pero ya. Está medio inestable, pero bueno, ya. Cuéntame. Bueno, ¿y cuál considera que es el reto más grande para Álvaro Obregón? Bueno, el reto más grande, no solo para Álvaro Obregón, sino para Ay, deme un segundo. las crisis. Tenemos muchas crisis. Un segundito. Es que está. Porque me conecté a las 2:04. Es que si me conecto a las 5, ¿me ve? Sí, o sea, si te sale ahí, sí. Ya, listo, perdóneme. Perfecto, no te preocupes. Listo. Tenemos muchas crisis Ujú. y tenemos que salir adelante. Eh, yo te diría que mi generación, yo tengo 40 años, nací en 1980, y la primera crisis que sufrimos, bueno, a nivel nacional me llegó en el 82. Después de esa viene crisis en el 86, viene crisis en la política en el 88, viene crisis en el 94, en el 96, en los 2000, desde luego en 2006 con la guerra de inseguridad, guerra mal lograda. Tenemos crisis política, tenemos crisis de corrupción, eh, tenemos tantas crisis y tantas ansiedades sociales que creo que tenemos que empezar a darle cauce poco a poco a todas, pero sobre todo generando esta conexión entre los órganos de gobierno y la ciudadanía. Creo que allí está la clave, en generar una conexión
con la ciudadanía para el efecto de que las autoridades y la ciudadanía hagan suyas las políticas públicas, ¿no? O sea, que no sean políticas públicas autoimpuestas, que no sean políticas públicas de una ocurrencia, del elegido. Eso no existe, eso no existe. Lo que existe en México es, y debe existir, es una política pública precisamente eh, eh, de acompañamiento social, ¿no? Y por último, 2 preguntas más. ¿Considera que el apellido Sánchez Cordero pesa? Mira, yo estoy muy orgulloso de mi apellido. Lo he estado toda mi vida porque me ha dado a mí mi formación y he absorbido y me han dado los valores que he absorbido en mi vida y que se han vuelto mi forma de vida. Esos valores son, te repito, la justicia, la honestidad, la solidaridad, desde luego. Yo estoy muy orgulloso de mi abuelo, de mi padre, de mis tíos, de mi tía, de todos. Estoy muy orgulloso. Desde luego que han sido una gran influencia en mi vida, pero también te repito que yo soy una persona muy independiente. Soy una persona independiente que generó su vida y su carrera trabajando. Soy profesor de la UNAM, inicié como becario en la UNAM. Inicié como becario cuando tenía 24 años. Fui juez constitucional, sí fue juez constitucional, pero inicié mi carrera en el Poder Judicial Federal a los 22 años. Escalé todos los eslabones de la carrera judicial. Empecé como pasante, como un oficial de servicios, después fui secretaria mecanógrafa, después fui secretario auxiliar, después fui secretario de estudio y cuenta adjunto, después fui secretario de estudio y cuenta y finalmente fui designado magistrado. Ahora, no fui designado magistrado a la primera. Como tú sabes, Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte. Sí. Y yo me esperé a que mi tía Olga saliera de la Corte para el efecto de aplicar a el proceso de magistratura, porque yo no quería que ella estuviera ejerciendo las funciones de ministra cuando cuando yo participara. Fueron 3 los procesos de magistratura en los cuales competí. Y fue hasta el tercero en el cual me tuvo a bien el Senado a nombrarme como magistrado. Fueron las 3 fuerzas políticas las que se sumaron para mi nombramiento. Yo te diría, si la mano negra de Olga o la mano de Olga estuviera detrás de todo esto, pues seguramente la percepción sería distinta. Es un advenedizo que llegó de la nada y de repente acá está. Pues no, yo te diría que cuando fui magistrado electoral, fui el magistrado con mayores credenciales académicas. Tengo 2 maestrías por la Universidad de Columbia, una en Derecho, la otra en Ciencias Políticas. En la de Ciencias Políticas me becó la propia Universidad de Columbia. No sé, es una cosa que no es fácil lograr que una universidad americana te beque. Yo nunca busqué ninguna beca, ni de CONACYT, ni de ninguna institución mexicana, porque yo entiendo que uno tiene que tratar de buscar los espacios en las universidades extranjeras para el efecto de lograr los objetivos. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Pensilvania y en ese sentido hablo 3 idiomas, el alemán, el inglés y el español. Hice la preparatoria mexicana, que es el CCH, y la preparatoria alemana, que es el Abitur. Se dice fácil, pero no es nada fácil. Vienen maestros de Alemania a los 17, 18 años a entrevistarlo a uno, a hacerle un examen oral. Yo no soy alemán, pues, entonces, como extranjero, a esa edad, uno tiene que forjarse primero el carácter y después la disciplina para poder sacar adelante eso, ¿no? Entonces, sí te digo que sí estás hablando con una persona que tiene una dignidad, una independencia, que toda mi familia lo conoce y que toda mi familia también respeta esa independencia, ¿eh? Ahora, estoy muy orgulloso de dónde vengo, desde luego que estoy muy orgulloso de dónde vengo. Mi abuelo me lo enseñó y mi abuelo me enseñó a ser profesor de la UNAM para el efecto de tratar de contribuir, porque la UNAM es uno de los factores importantísimos en el cambio social y político en México.
pertenecer a esa comunidad para mí es un honor y un privilegio. Claro. Y eso es algo que a mí mi familia me lo enseñó. Y por último, ¿cree o bueno, considera que ser el sobrino de la secretaria de Gobernación pudiera truncarle o dificultarle su candidatura? Pues yo te diría que no debería. No debería. Yo soy una persona, primero soy un vecino del Álvaro Obregón de toda la vida. Llevo 40 años viviendo aquí. Y segundo, es la secretaria de Gobernación, pues tiene funciones muy específicas, que no tiene que ver con el gobierno municipal, ¿no? Sobre todo de la alcaldía de la Ciudad de México, que depende tanto de la Asamblea Legislativa como de la jefatura de gobierno, ¿no? Aquí tenemos que observar precisamente los rangos de gobierno y ser muy propios en ello, en el respeto de las funciones de cada uno. Claro. Pues esas serían todas mis preguntas.